yo sé que alguien tuvo que haberlo hecho porque 77 y de los 77 yo creo que unos 40 o 50 realizaron este formulario. Profe Kate, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. A mí en esta pregunta me fue regular, porque no tuve en cuenta lo siguiente. Dice refutada. Entonces quiero Ah, hacer como la aclaración contigo, a ver si de pronto, porque cuando ya lo leí ya fue la segunda y dije, oh, por Dios. Refutado es como cuando yo llevo la contraria, ¿sí? Como un argumento que yo doy, sí podría ser de ese modo, porque para mí era la última, donde, espérame, aquí compruebo. Sí, yo escribí en bueno, mi respuesta y está mal en la revolución social resulta inevitable, pero esa afirmación sería verdadera según el texto, porque está inclusive al final, pero cuando dice refutada es como la idea equívoca, ¿sí? ¿Estoy bien, profe? O, me o quedo esa, con lo primero, me quedo con lo primero que dijo. Me quedo con lo primero que dijo, que es como llevar la contraria con eso. sí. Digamos, esa idea está más alineada con lo que es refutar. Ah, ok. Pues yo dejé la última, sé, porque estaba también en el texto al final, ¿no? Como la conclusión. Entonces ahí es donde tuve la falla. Ya analizándola para mí, porque, pues para mí, ¿cuál sería la verdadera? Porque no aparece la corrección, sería la B. La conciencia social es inexistente para mí, pero no sé si estaría, después que ya la leí, ¿no? Y caí en cuenta del error por esa palabra, pero no sé si es correcta, profe. La conciencia social es inexistente. ¿Por qué? Sí. Porque ahí nos habla de espérame, porque es que eso estaba ahí al inicio, habla sobre la conciencia, que tiene que Sí. tener como relación con la producción. Dice que la conciencia no es la conciencia de los hombres la que determina su ser. Ahí creo Ok. que está en la mitad del texto, según cuando volví a leer, analicé, creo que era esa, pero no sé si está bien. ¿Dónde? Aquí. Sí, no es. Bien. Muchas gracias, profe, por compartirme su reflexión, su razonamiento en esta parte. No les había aclarado de dónde salió este formulario, ¿no? Les comento algo. Este formulario, bueno, esta prueba de 10 preguntas sale bueno, hay una cantidad de material que me compartieron por ahí que están estudiando acá. Los sindicatos está realizando una sesión presencial, entonces yo hace un tiempo pues también estuve haciendo ese ejercicio de apoyar presencialmente y pues me quedó el material, entonces yo dije, bueno, vamos a mirar qué se puede rescatar de aquí. Y corresponde a ese material, pero no tengo idea de quién lo construyó. No tengo idea de quién ni cómo lo construyeron, simplemente el material está ahí. Yo luego les comparto, Dime. perdón, les comparto algo de ese material por si alguien lo quiere tener. Ya les muestro. Es este que está acá. Hay muchas preguntas. Aquí aparecen preguntas de tipo actitud verbal. Yo las he obviado porque estoy casi seguro que ya no, estoy seguro que ya no van a salir preguntas de tipo de analogías, ¿no? Entonces, por eso las obvié las de aquí y voy a dejar simplemente analizar las de analogías de los próximos pruebas que se vienen. Entonces, de aquí saqué ese material, ¿no? Entonces, ellos traen la clave, ¿no? Traen una clave de respuesta y la respuesta sale de ahí, de ese formulario que ellos construyeron, un poco para entender de dónde sale la respuesta y así justificar cierta decisión al dejar esa clave ahí, y pues yo a veces no estoy de acuerdo con las claves que están aquí. Y esta pregunta es una de las con las que no estoy de acuerdo con la clave que se dan en el formulario que se me hizo. Bien. Bueno, estoy compartiendo, sí. Entonces, la pregunta, ¿sí? Profe, perdón.
Usted nos podría compartir esa información. A mí me interesa. Vale, profe. Listo. Profe Oscar, tienes la cámara abierta. Qué pena. Bueno. Entonces, la tesis. Vamos a analizar lo que nos preguntan para ir a leer. La tesis. Entonces tenemos que identificar una tesis, pero no precisamente la del autor, sino la refutada por el autor. No, refutada por el autor. Entonces voy entendiendo de que ahí va a haber una tesis, la del autor, pero va a ser la refutada por el autor, es decir, por implicitud. O sea, no la voy a tener directa y por eso nos causa tanto problema, porque la información no está literal, ¿no? Sino que al decir refutada quiere decir que está implícita. ¿No? Bueno, quiere decir no, que muy probablemente está implícita. ¿No? Muy probablemente está implícita. Sostendría que. Entonces, al leer solo el enunciado, la tesis refutada por el autor, implícitamente podemos decir, bueno, hay una tesis que él refuta, pero no es la de él. No es la de él. Y con eso nos vamos a leer. En la producción social de su vida, los hombres contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad. Independientes de su voluntad. Relaciones de producción que corresponden a una determinada fase de desarrollo de su fuerza productiva materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forman la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la cual se erige una superestructura política y jurídica y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. ¿A ustedes a qué les suena todo estas ideas? ¿No? Entonces aquí hay un preámbulo, o hay una contextualización, como que nos quiere poner en contextualización, ¿no? Nos da el contexto, ¿no? El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. Entonces parece que aquí hay una afirmación, ¿no? Una afirmación. Y esa es una afirmación del autor, ¿no? A partir de toda esta explicación que nos ha dado. Pero si entendemos que refutar es presentar con argumentos, ¿no? Una posición contraria a lo que ha dicho el otro. Entonces uno diría que, bueno, si es contraria, la respuesta tendría que estar aquí en la siguiente oración. No es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino, por el contrario, su ser social el que determina su conciencia, ¿no? Su conciencia. Bueno, entonces ahí parece que yo siento que hay una refutación por el no, ¿no? Y por lo que dice también, ¿no? Lo que dice es interesante. Intenta explicarlo en las siguientes oraciones. Al llegar a una determinada fase de su desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad chocan con la relación de producción existentes o, lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se ha desenvuelto hasta allí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas. Yo siento que ahí como hay un error, que le faltó algo, pero así estaba. Y se abre así una época de revolución social. Entonces llega una conclusión, ¿no? Entonces hay unas premisas, aquí hay una toma de postura y después viene como esa conclusión. Ahora, voy por las opciones de respuesta. Profe Miguel. Hola, profe, buenas noches. Yo sí estaba a punto de preguntar por eso, es que ya me acabo de conectar, pero justo fueron las 6 y las 7 las que me quedaron mal. Y yo marqué
digamos que lo que da a entender es que la conciencia o lo que se llama conciencia del ser no es existente, sino depende de sus relaciones con la sociedad. Y en ese orden de ideas, pues yo diría que marqué la conciencia prima sobre el ser. Entonces no entendía por qué. Y volví, intenté otra vez y marqué otra y no me dio. Ah, Y discúlpame, eso era lo que quería decir. Gracias, profe, vale, qué pena. no, no, tranquilo, profe, que para allá vamos, para allá vamos. Eh, entonces, las opciones de respuesta. El ser social posee trascendencia. Yo creo que serían de las opciones que uno eliminaría de una vez, porque bueno, que no está hablando de la trascendencia del ser social, está hablando de otra cosa. Desborda el texto. La conciencia social es inexistente. Esa es la respuesta correcta para el formulario, los que hicieron el formulario. No sé exactamente quién lo hizo. Y considero que no es correcta. ¿Por qué, por qué considero que no es correcta esa opción? La conciencia social es inexistente. Porque si ustedes leen la frase que yo considero donde está el núcleo de la respuesta a la pregunta, por ningún momento se dice que la conciencia social es inexistente. Dice, no es la conciencia, ¿no? No es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino por el contrario, su ser social el que determina su conciencia, su conciencia. Entonces, por lo tanto, uno diría, sí existe una conciencia social. Se podía inferir de que sí existe una conciencia social. Es más, lo de conciencia social pues está implícito y la idea y el texto no habla de la inexistencia de una conciencia social, de una conciencia, ¿no? Dice conciencia de los hombres, Profe Ronald, ¿sí? eh, pues yo voy a intervenir ahí, pero sin embargo antes de mí la profe Adriana tiene la mano levantada. Gracias, mi profe. Bueno, creo, considero, eh, en mi disco de una tela que siempre lo digo, creo que, como dice el profe Ronald, de pronto esa no es la correcta, pero creo que lo tomaron más fue desde el área de filosofía. Ujú. Como se enfocaron más como la respuesta más filosófica, porque esa palabra ya la había escuchado y yo la marqué y de una sí me dio correcta. No tuve que volverla otra vez a retomarla. Entonces considero, no sé, desde mi punto de vista es que está enfocada más en la parte filosófica. Profe, Ujú. le voy a decir por qué yo marqué esa. ¿Por qué? Porque la pregunta dice, la tesis refutada por el autor sostendría que, mire que no dice sostiene, dice sostendría. O sea, vamos a buscar una tesis que fuera refutada y que sostendría, es decir, que no está, ahí no está, sino que algo, y no que vamos a buscar es algo que refute lo que él propone. Y él efectivamente propone que la conciencia sí o sí existe. Así que no es la conciencia de los hombres que determina su ser, sino que por el contrario, su ser social determina la conciencia. O sea que sí o sí hay conciencia social. Entonces, por eso yo dije, bueno, una tesis que refuta eso es que la conciencia social fuera inexistente. O sea, así la interpreté para contestar esa pregunta. Porque me basé en lo que dice la tesis refutada por el autor, sostendría que, no dice sostiene que, sino sostendría. Entiendo, entiendo, entiendo. Yo la interpreté de la siguiente manera. Y bueno, lo de conciencia social, lo de conciencia social, yo no podía encontrarla. La profe me dice, bueno, se fue por el lado de la filosofía, el concepto de filosofía de conciencia social, pero yo no lo encontré, ¿no? Porque si bien aquí habla de conciencia de los hombres, yo la diferenciaría de esa conciencia social,
pero no hay digamos, implícita y muy cercanamente la veo muy lejos para poder relacionar una conciencia social. Determina su ser, sino por el contrario, su ser social, ¿no? Su ser social determina su conciencia, ¿no? Su conciencia, pero está hablando de su ser social, no de su conciencia social, ¿no? Sí, pero como dice la profe, digamos que por lecturas anteriores o por llámelo, cultura general o como sea, uno sabe que la conciencia social sí la hay, sí existe. O sea, de pronto no está ahí en el texto, ¿no? Pero que uno sabe que sí hay conciencia social. Sí, entiendo. No, y estoy de acuerdo en que sí hay una conciencia social, pero digamos, como ya me estoy guiando mucho por la forma en que Lisbeth elabora sus preguntas y yo digo, sí, efectivamente hay conciencia social, pero lo desborda, ¿no? Desborda esa parte. Ahora, digo, explico mi respuesta correcta, ¿no? Descartando las otras dos que pues desbordan el texto también. La conciencia prima sobre, bueno, la estructura económica es estática y la revolución social resulta inevitable, digamos, son preguntas que también se pueden descartar, ¿no? La que considero correcta es esta, la conciencia prima sobre el ser, con un pero, ¿no? La conciencia prima sobre el ser. ¿Por qué? Porque él está diciendo, no es la conciencia de los hombres, no es la conciencia de los hombres la que determina su ser, ¿no? Su ser, sino por el contrario, el ser social determina su conciencia, pero es el ser social, ¿no? El ser social. Por lo tanto, la, la tesis que él está refutando va o, o refutada, que sostendría que sería la conciencia prima sobre el ser, ¿no? Por cuanto él dice lo contrario. ¿Sí me hice entender, Oscar? Uh-huh. Ese es mi argumento, ¿no? No sé qué dirán los otros profes. El profe Oscar ha dicho algo interesante. Profe Lilia. Sí, profe, yo marqué la E y me quedó mal, pero ahorita cuando el profe Ronald empezó a hacer la lectura, hice yo el análisis que hizo el profe Oscar exactamente, porque la pregunta tiene dos palabras claves, la refutada y sostendría, que es un verbo que está en un tiempo que es condicional, y lo que dice el profe, yo también lo analicé, o sea, es sostendría, no es sostiene. Entonces, de esa manera creo que la correcta es la B, pero a mí yo había marcado otra. Ok. De acuerdo entonces con la B. ¿Qué dicen los otros profes? Que también, profe Miguel. Profe, pues yo al igual que usted me basé en el texto, y me basé en esa parte que en realidad analizó, pues que es un texto difícil para mí, fue difícil, pero yo me guié por esa sección en el hecho de que eh, la conciencia del ser, o sea, el ser social limita la conciencia del hombre y limita sus acciones. Y ese fue básicamente el razonamiento que yo usé para poder llegar a la conclusión de que la C era la respuesta. Profe Angélica. Buenas noches, profe. Bueno, ahí yo también tuve como esa dificultad, sí, porque pensaba más en el campo filosófico. Efectivamente, lo que decía la profe Adriana, la conciencia social, eso es algo que se habla ya directamente como en el campo de la filosofía. Pero en resumidas cuentas, digamos que a partir de Marx se piensa mucho en el capital, ¿cierto? Entonces el capital es como lo que las cosas o la gente nos pueden dar. Y de hecho ahí en el parrafito nos dice el conjunto de las relaciones de producción, la estructura económica, o sea, todo eso rige
cómo el mundo social se mueve alrededor del hombre. Entonces me puse a pensar, porque es que si él nos dice, de hecho, cuáles son las formas directas de la conciencia social. Entonces, por tanto, sí existe dentro del argumento y no se podría refutar de esa manera porque él nos está diciendo que son formas de la conciencia social, ¿sí? La producción material, pensándolo, pensaba más que todo en el lado del capital, de que siempre tenemos un capital social que nos sirve a nosotros de algo. De hecho, en ese momento estamos ejerciendo eso, ¿no? El capital social, estamos usando el conocimiento a favor de nosotros. Entonces, lo que sí contradice o lo que sí refuta el autor básicamente es que la conciencia del hombre no es como propia, sino que es gracias a esas construcciones sociales que tiene para que su conciencia sea, como por decirlo de alguna manera, ejercida. No sé si fui clara o muy volada. Moldeada. Profe Ronald, y mire que en el párrafo anterior, o sea, antes de llegar al punto donde usted tiene iluminado, dice el conjunto de estas relaciones, o sea, de las que acaba de escribir en el párrafo antes, para no leerlo todo, dice, forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se erige una superestructura política y jurídica y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. O sea que efectivamente él supone que sí hay una conciencia social. ¿Sí? Entonces una tesis que refutaría eso es la inexistencia de la conciencia social. Profe, pero es que la pregunta nos dice que por el autor. No es que una tesis que yo quiera refutar, sino la No, tesis que el autor refuta. por eso dice la pregunta refutada por el autor sostendría que, o sea, una tesis que, digamos, él mismo refutaría, lo tomo de esa manera por la palabra sostendría, porque como decía la profe anterior, es un condicional. No está diciendo que eso es lo que dice ahí, sino cómo debería sostener, o sea, que cambia. Sí, de acuerdo con el razonamiento que acaba de hacer usted, profe Oscar, precisamente porque usted ha llegado a un elemento en que yo siempre les he comentado, que es precisamente el contexto, ¿no? Y usted menciona precisamente ¿cierto? O sea que aquí todo esto de lo que nos ha hablado de esta introducción de las que le mencioné, tendría que ver precisamente él hablando de lo que es la conciencia social y de cómo se configura y de cómo finalmente esa conciencia llega a esta conclusión, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, sí, entonces es la respuesta correcta, la B. Pero sí se entendió, sí se entendieron, profe, el razonamiento para poder llegar. Disculpe, profe, entonces sería que, ay, qué pena ni alce la mano. Esto sería que por el hecho de, ay, ¿cómo explico? Espere, ya organizo la oración. Listo, profe de algebraicos tiene la mano levantada. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, sí miro el texto como una complejidad más grande y bueno, inicialmente el argumento del profe Oscar Me bloqueé. y tu argumento también, aunque no había cogido el argumento tuyo, el de la tercera opción, ¿no? Pero bueno, yo deduzco las cosas a una sola cosa y es que el texto básicamente lo que refiere es, le da la significación o la exaltación a lo que tiene que ver con la conciencia social, ¿no? En cambio, la opción 3 solamente me da lo que tiene que ver como el señalamiento a una oración o a una parte de esa explicación que tiene que ver con el texto completo. Entonces me voy por la más compleja, ¿sí me entiendes? O por lo más grande, que sería la negación o el rechazo del tema central que viene siendo a la hora la conciencia social, ¿sí? Entonces sí, por esa parte, yo lo veo por esa parte. Lo que tú estás diciendo está súper bien. De hecho, yo creo que eso uno no lo va a coger en 2 minutos, sino luego de darle unas
3, 4, 5 lecturas, ¿no? Entonces, ¿qué te digo? Eso está excelente, pero sí, por el lado del profe Oscar, el texto apunta es a que la conciencia social es la que prima sobre todo, y a la hora del té es así. Gracias a la conciencia social se pueden dar las relaciones de producción, la parte económica, las partes, bueno, todas las partes que básicamente forman parte de nuestra sociedad. Entonces, pues yo lo veo así, ¿no? De lo general y lo específico, pues escojo lo general, ¿vale? Entiendo. ¿Y cuál fue la respuesta, profe? La, Para mí la B también, pero yo lo la- señalé mal. ok. Mucha Ok. falta de concentración, pero pues sí, ahorita pues Es, ya he estudiado la B. es, es importante lo que dice el profe porque uno siente, digamos, cuáles son las preguntas a las que uno le tiene que dedicar más tiempo, ¿no? Y es bueno, una recomendación, es bueno, digamos, dedicarle el tiempo, no mucho, pero sí el suficiente a este tipo de preguntas, que son, por eso nos vamos siempre a explicar las preguntas que nos causaron mayor dificultad para que las aprendamos a detectar y tratar de responderlas adecuadamente. Porque esas preguntas son las que nos van a determinar el puntaje, ¿no? Porque las fáciles, como todas las que vimos anteriormente, o las que están primero, que la mayoría, digamos, pudo aceptarlas bien, esas se van a eliminar y no van a ser determinantes para el puntaje que usted va a sacar en la prueba escrita. Entonces, eh, a esto yo me refiero a veces cuando digo, bueno, a esas preguntas que sentimos que como que están difíciles, hay que dedicarles un poquito más de tiempo, ¿no? Diría yo, como consejo. Profe Marlene. Buenas noches, compañeros. Pues la verdad, yo había escogido la conciencia prima sobre el ser. Yo hice una lectura bastante ardua, pero filosofía y esta parte de Karl Marx es un poquito complicada, pero viendo la respuesta del profe Oscar es muy acertada. No es tanto mirar como el texto como tal, sino la pregunta en sí. La tesis refutada por el autor sostendría, o sea, ese pedacito sostendría es la que lleva prácticamente la batuta ahí. Entonces, mirándola desde ese punto de vista fue que yo la analicé ahorita y verdad, es muy importante la pregunta. Es casi que el 50% de la respuesta. Si uno entiende bien la pregunta y trata de analizar un poco el texto, como que la coge un poquito más fácil. A esa conclusión fue que yo llegué en este momento, porque la verdad la hice 2 veces y esa no me dio ni la 6 ni la 7. Bueno, no, sí, el razonamiento que ha hecho el profe Oscar, digamos, ese es, ¿no? Para él ese es el argumento para poder dar con la respuesta que es la B, ¿no? ¿Qué pasa con la C, con la que les dije que es la respuesta correcta? De que se queda, digamos, nos quedamos en este texto, esta parte, pero el ¿qué? El, la pregunta no nos remite a esa parte. ¿Se acuerdan que ustedes que hay unas preguntas que nos remiten a cierta parte? Y el texto no nos remite a cierta parte, simplemente dice la tesis, y la tesis está, digamos, en todo el texto, ¿no? En todo el texto. Tenemos que, además no lo está, eh, eh, en este fragmento que fue adaptado, no está explícito, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿de qué está hablando el texto? ¿De qué está hablando? Ustedes no lo leyeron por primera vez, ustedes no entendieron, a mí me pasó, lo leí y yo, ¿de qué está hablando este texto? ¿Cuál es la intención? ¿Para dónde va? Entonces tuve que dividirlo, ¿no? Y después sí comenzar a identificar de qué es lo que está hablando. Y en últimas, aquí, digamos, es que está el de qué está hablando. Y ahí fuimos encontrando, digamos, ahí eh, fuimos encontrando la respuesta correcta. Sí,
sí se supo entonces cómo llegamos, profe, a las respuestas, a la respuesta de estas 6. Me dicen que la 7 es la otra, ¿no? La 7. Sí, efectivamente, la 7 y la 5. Voy a ir por la 5. Primero, antes que la 7, voy a ir por la 5. No, ya que estamos aquí en la 6 y miremos la 7 de una vez. Y ya nos vamos para la 5. La 5 es interesante porque, como le digo, es la única pregunta que tiene carácter de juicio situacional. La 7 es esta, dice. La conciencia social no es más que una manifestación de. Algunos han opinado ya. Dice el profe Darío. Trabas sociales. ¿Quién se toma la palabra y nos comparte su razonamiento, profe? Profe Angélica. Pues en esta me equivoqué, pero fue por cosas del mouse, que se me bajó la pregunta. Creería que es la superestructura política y jurídica. Pues en el párrafo, bueno, en el pedacito de texto de la parte de arriba, dice que sobre la que se erige la superestructura política y jurídica y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. Y pues nos pregunta que la conciencia social no es más que una manifestación de esa superestructura. Entonces, pues creería que está de pronto implícito en el texto, pues, literal, no sé. Está explícito en el texto. Bueno. Profe Lilia y luego la profe Yamilet. Yo marqué también esa, profe, y hice el mismo análisis, pero me quedó mal, pero no sé cuál es la correcta. También marcó la estructura económica. Sí, señor, pero me quedó mal. Ok. Profe. Perdón, marqué fue la E, la última, la superestructura jurídica y política. Ah, entiendo, Me quedó entiendo. mal. Sí. Y el argumento, ¿qué pasó? ¿Cómo reflexionó, profe? Porque es importante, digamos, que exterioricemos el argumento, para ver, digamos, también, o sea, eso es lo que nos ayuda, ¿no? El de que nos equivocamos. ¿Cómo nos equivocamos? Para saber, digamos, ahí sí, cómo es que tenemos que leer y a qué debemos tener en cuenta. La pregunta anterior dijimos, ¿qué es lo clave? Refutar, sostendría, y bueno, ¿dónde está lo de conciencia social? ¿No? Que es con la que relacionamos más. Entonces sí ve que hay unos elementos que nos permitieron, digamos, decir, bueno, sí, efectivamente esta es la respuesta correcta a partir del razonamiento que se ha hecho y a partir de la lectura del texto. Entonces es bueno, digamos, exteriorizar, digamos, el argumento con el que lo hicimos, así lo hayan hecho al pinochazo. Eso es un argumento, ¿no? La idea es mejorarlo, o sea, no utilizar tanto el azar y estar más seguros de qué respondemos. Pues el argumento, yo tomé como literal, arriba hay una parte donde habla de la conciencia social que tiene en el texto, que tiene que ver con, ahí donde tiene marcado, dice, la base real sobre la cual se dirige una superestructura política y jurídica. Con esa frase yo me guié y marqué la última, la E, pero me quedó mal. Listo. Tiene la mano levantada la profe Yamilet. Buenas noches, profe. Yo en esa pregunta marqué la A. Bueno, dice, profe, ¿podría bajar a la pregunta? Dice, la conciencia social no es más que una manifestación de. Si hablamos de conciencia social, nos referimos a la sociedad y la sociedad pues está la voluntad humana. Entonces marqué la A y creo que fue la correcta. Listo. Vale. ¿Alguien más quiere compartir? Profe Adriana. Gracias, mi profe. Pues estoy de acuerdo con mi profe Yamile, porque pues digamos que la relacioné con la pregunta y marqué la A.
No sé si estará correcto o no. La relaciono con la pregunta. Ujú, sí, señor. Ok, Sobre la conciencia social. vale. La conciencia social no es más que una manifestación de. Creo que la respuesta está acá. Vamos a leer. En la producción social de su vida, los hombres contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad. ¿No? Independientes de su voluntad. No sé si eso les dice algo. La conciencia social no es más que una manifestación de la voluntad humana. Y acá dice, eh, los hombres contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad. ¿Qué opinan ustedes de eso que comienza a decirse ahí? Cristian. Buenas noches. Buenas Sí, noches. todo corre a partir de la proposición universal donde dice los hombres contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad. ¿Sí? Las demás son proposiciones que justifican esa conclusión. Por esa razón, la séptima es la voluntad humana. ¿Cómo así, profe? Explíqueme nuevamente. La conciencia social no es más que una manifestación de la voluntad humana, ¿cierto? La respuesta suya. Sí, exacto. Ujú. Porque esto es lógica de Ajá, filosofía. sí. Pues en lógica se manejan unas proposiciones y unas conclusiones. Ajá. Y la conclusión está en donde dice los hombres contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad. Si nos damos cuenta, a partir de ahí, las proposiciones, o sea, las oraciones que justifican esa conclusión, son todas las que están antes y después de esa conclusión. ¿Por qué? Porque dice, a partir de la coma dice, relaciones de producción que corresponden a una determinada fase Ajá, de ajá, desarrollo de fuerzas productivas materiales. Esa es una. La sí. otra, el conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, ¿sí? Y la siguiente, la base real sobre la que se erige una superestructura política y jurídica y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social, ¿sí? Ajá, sí. Esas son las proposiciones que justifican esa conclusión. Es decir Y que si tenemos conciencia social, entonces hay una voluntad humana, Ujú. diferenciándose de la voluntad de los hombres, individual, grupal. ¿Sí estoy bien, profe? sí, a priori, o sea, anterior a la conciencia social, debe haber una voluntad humana, ¿sí? Ajá. Que se justifica en las diferentes formas de vida. Eso es lo que dice el texto. Ujú. Profe, ¿los demás profes lograron entender el razonamiento que nos compartió el profe? Bueno, aquí está, dice Lady Tatiana, la voluntad humana, dice Darío, no depende de la voluntad, es decir, independiente, no es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino por el contrario, su ser social, el que determina su conciencia. Sí, la voluntad humana no hay conciencia social. Ya entendí, es la respuesta, es la A. Ujú. ¿Los demás también la cogieron, profes? Pues yo la hice por, ¿qué te digo? Pues analizar las descarte, ¿no? Mira las opciones de respuesta también. Bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Y bueno, verás, ¿no? La voluntad humana puede ser. La traba social, no, pues porque está hablando precisamente de conciencia social, ¿no? Y cómo se manifiesta. Entonces sale la revolución social. La revolución social no es necesario que haya una revolución para que haya conciencia social, ¿no? De hecho, es lo que nace como
como producto de la relación social, ¿no? La estructura económica, la conciencia social no solamente depende de la economía, ¿no? Según el texto. Y pues también las veo como una parte específica, ¿no? La estructura económica y por otro lado, la superestructura jurídica, sino y política. Entonces yo por descarte, como que elegí la A, ¿no? Por descarte y pues también porque es una cosa bien obvia, no se podría negar, ¿no? Como para dar justificación al texto. Sí, muchas gracias, profe. Agradezco por el razonamiento ya vista ahorita desde del descarte de las opciones que dan, que también ha sido muy oportuno. Sino que me da la sensación, no sé, me da los demás profes que están aquí, como levanten la manito si cogieron la idea del razonamiento, la idea del razonamiento. Dice que sí, hay varios que le cogieron la idea del razonamiento y se Sí, entiende profe. entonces, se entiende cuál es la respuesta correcta. Bueno, ahorita entonces vámonos para las 5, que esas 5 sí tenemos que trabajarla antes en esta hora, porque es la que yo considero que tiene carácter de juicio situacional y está ahí puestica. Y precisamente también tuvo dificultades. Y yo creo que no está tan difícil, yo siento que no está tan difícil, pero vamos a hacer el razonamiento y a ver si entre todos llegamos a ese razonamiento. En el razonamiento correcto, dice, en el proceso de elaboración y reglamentación del sistema institucional de evaluación y el manual de convivencia escolar, se ha designado 2 comisiones conformadas por los diferentes estamentos de la comunidad educativa para que redacten sendas propuestas y las pongan a consideración del Consejo Directivo. La palabra sendas se refiere en el texto a. Aquí todos somos profes, todos yo creo que tienen que levantar la mano. Ya, profe Darío. Profe Darío. No le escucho. ¿Tiene por acá la respuesta? ¿Me está hablando? Ah, dice la C. La 5 es la C. Ambas cosas abarcan lo que se están refiriendo en el texto. La C dice entonces es el sí, el manual de convivencia, dice el profe Darío. ¿Quién más? Entonces, ¿puedo ya bajar la mano ya puede bajar la mano, ¿cierto, profe Darío? O va a decir algo, no sé, no. Listo, profe Darío. Profe Yamilet. Profe, pues para mí esto estuvo fácil, manual de convivencia. Se habla de la institución, pues como docentes, pues yo creo que conocemos muy bien. Entonces, la hacemos. De acuerdo. ¿Alguien me quiere hacer el ejercicio de los que siguen de descarte? A mirar esa otra opción así como lo hicimos ahora en un momento. Profe Adriana. Aló, ¿me escuchas? Sí. Bueno, yo marqué la C porque pues digamos que hay unas semanas institucionales que se trabaja el CIE, que es a comienzo de año institucional, y pues obviamente la primera que dice el equipo directivo y el consejo directivo pues se descarta, porque pues primero hay que pasar la propuesta a ese equipo. La segunda dice reglamentación y la presentación de propuestas. No lo descarté, porque digamos que en esa pregunta lo único que se puede hacer la presentación es cuando se hace las pruebas IFEX de las instituciones que se hacen estas presentaciones a nivel de toda la institución, entonces la descarté. Y el último dice profesorado y el proceso de reglamentación, pues también la descarté, me quedé con la C y pues considero que esa es la respuesta correcta. Muchas gracias, Gracias, profe. Bueno, profe Oscar. Bueno, profe, yo creo que
la clave aquí para esta pregunta, o por lo menos para el caso personal, para el caso mío, es saber el significado de la palabra sendas. Digamos que en las lecturas, bueno, varias lecturas que yo hago normalmente, yo ya había tenido la oportunidad de entender a qué se refiere sendas. Ahí como dice, para que redacten sendas propuestas y las pongan a consideración del Consejo Directivo. Antes de yo averiguar a qué hacía sendas, yo me imaginaba que sendas propuestas hacía referencia a propuestas muy buenas o propuestas muy poderosas. Pero después de que me indagué, entonces senda se refiere a una para cada una cosa para cada cosa. Entonces, como ya tenía claro a qué se refiere sendas, entonces me remití al texto a mirar a qué y qué era lo que se refería. Y digamos, en la primera dice, en el proceso de elaboración y reglamentación del sistema institucional de evaluación, o sea, ese es el CIE, y el manual de convivencia escolar. Entonces, a esas dos es que hay que elaborarle las sendas propuestas, y por eso marqué la C. Digamos, no fue por descarte, sino que fue de una, por esa interpretación. Y estas son, digamos, las dos formas que hemos estado trabajando. Profe Miguel. Muchas gracias, profe Oscar. Profe, ahora que miro, uno podría intentar cambiar esa palabra por juntas y ya obviamente, de cierta manera, la C sería la más lógica. O sea, cambia sendas por juntas propuestas. Sí, algún sinónimo como juntas o parecidas o agrupadas, una cosa así. Realmente en caso de que uno no supiera el significado de la palabra sendas y supiera, es como en contexto. ¿Sí me hago entender, profe? Sí. Sí, bueno, yo siento que el profe Oscar nos ha dicho algo interesante, que es la importancia de ¿se acuerdan, digamos, de no dejarnos llevar por lo que nosotros creemos, ¿no? Y ahorita que estamos estudiando lo que ha hecho el profesor Oscar es oportuno, pues cuando estemos ahí nos vamos a encontrar la palabra. Yo sé que muchos como lograron dar con la respuesta correcta porque parece que no hay pierde, independientemente que sepamos que es sendas o no es sendas, apunta hacia esos dos documentos. Sin embargo, eso es lo que confunde, el no saber, el de sendas, el concepto. Pero al tenerlo claro, pues nos permite estar más seguros de la respuesta que damos. No sé quién le pareció, a quién le sucedió un poco lo que el profe Oscar nos cuenta, ¿no? Digamos, uno escucha el sendas y parece que fuera muy, muy cualificado, que atendiera, porque en forma coloquial como que utilizamos, no sé si ustedes lo hacen, yo he escuchado la palabra sendas en términos coloquiales como muy bueno, ¿no? Muy potente, diría yo. Entonces entendió el razonamiento, ¿ciertos profes? De esta tampoco estuvo muy difícil. Pues me pareció curioso de que precisamente esa fuera una de las tres que menos se respondieron de forma acertada, ¿no? 31 de 85. Entonces, bueno. Profe Kate. Hola, profe. Yo dudé mucho en la respuesta porque me parece muy obvia. Cuando veo que algo es tan obvio, me parece que no. Dudo mucho. Digo, no puede ser algo tan sencilla la respuesta. Y dije, no, voy a buscar como un sinónimo, voy a buscar como otra palabra que se acerque porque realmente me parecía muy obvia. Y en algunas preguntas también, a mí en particular me parece eso. Digo, pero ¿por qué esa respuesta está tan obvia si de pronto el nivel de dificultad es otro? Pero escuchando los argumentos de los compañeros, sí, es confiar un poco más en esa intuición y llevando a la práctica los profes que estamos en este momento pues laborando, sí es válido. Esa sería como mi conclusión. De acuerdo, de acuerdo. Fíjense que estamos viendo dos cosas. El profe Oscar ha dicho una, dice, no, bueno, yo no descarté, yo me fui por la palabra sendas y di con la opción de respuesta. Alguien nos compartió cómo descartó y también logró
Es decir, cuando uno tiene esa duda, utiliza esas otras formas, ¿no? La del descarte, la de encontrar, digamos, la respuesta. Bueno, usted dice, es muy obvia, entonces hizo el mismo razonamiento que el profe Oscar. Entonces utiliza también la de descarte. Mire las otras opciones. ¿Qué dicen? Las otras opciones y de cómo la misma estructura de la pregunta nos dice que es errónea. Entonces miremos cuál es ese detalle que es erróneo. Profe, algebraicos. Pues, profe, yo, primera vez que me encuentro con una pregunta de esas, eh, pues sí, dentro del contexto, ¿no? Pero con esa palabra así, ¿no? Es que sendas propuestas, sendas propuestas, me imaginaba que, pues claro, era como una cualidad de las propuestas, ¿no? Sí. No De hecho, algo objetivo. Sí, entonces, pues sí, yo pienso que no es que sea como un sinónimo, ¿no? Sino que más bien como un significado agregado. Y cuando el profe Oscar mencionó que pues sendas era como los caminos, ¿sí? Como imaginarse unos dos caminos adecuados, pues ya lo veo uno como algo objetivo, ¿no? Es chévere porque pues es primera pregunta y en el contexto de la educación yo creo que no se deben presentar muchas así. bien. Sí, de hecho uno, pues digamos, es un texto formal, entonces no es un texto coloquial, y la palabra senda, digamos, desde ahí uno podría sí dudar de eso, ¿no? De no estar utilizando la palabra senda de forma coloquial, por lo tanto debe tener un significado diferente. Profe algebraico, sí, el profe Miguel, luego. Profe, me acordé, podría ser una estrategia como intentar buscar ambas propuestas, cambiar la palabra sendas por ambas o juntas. Una cosa así, digamos, en caso de que uno se vea en el escenario del examen en el cual no tiene ni idea del significado de la Sí, pregunta. utilizar sinónimos. Obviamente sí, yo hice lo mismo que el profesor Oscar, pero en un escenario real uno no tendría la capacidad de salir y buscar Sí. eso en internet y otra vez volver y responder. Entonces, como la estrategia que yo les di, que se me ocurrió al ver es cambiar e intentar relacionar sendas, ambas o sinónimos, que es más del tipo de preguntas en las cuales se, se enfoca el IFES. Entonces es eso, como, digamos que de alguna manera intentar recordar sendas, podría cambiarlo por ambas y cambia el contexto de la oración y de la frase que yo estoy escribiendo en ese orden de ideas. Qué pena, profe. Gracias. Vale, profe Miguel. Profe algebraico, luego la profe, ya, profe Adriana. No te escucho, profe Adriana. Bueno, mi profe, la verdad, cuando yo llegué a esta pregunta, la verdad, la palabra sendas, ni idea, ni idea qué significaba, pero digamos que desde mi experiencia laboral, concluí que era la C, porque es que, como te digo, a comienzo del año hay que evaluar el CIE y el manual de convivencia. Entonces, digamos que contesté fue desde mi experiencia, porque a palabra senda, ni idea, profe. Profe Adriana, esto que acaba de decir es, digamos, yo siento que es muy importante. ¿Por qué? Porque las pruebas de juicio situacional van a ser de este tipo. Y vamos a encontrar unas con el ejemplo que tenemos Ay, Dios mío. de la prueba de 2000, la última prueba de postconflicto. Vamos a tener más experiencias de estas preguntas y se van a dar cuenta de que el carácter de las pruebas de juicio situacional es que nos va a ayudar eso. O sea, si usted se ha desempeñado y ha tenido, digamos, experiencia y es muy consciente, digamos, de la función que cumple dentro del colegio, desde tu área, digamos, te va a ayudar mucho, porque eso es lo que pretende las preguntas de carácter de juicio situacional. Ah, listo, Entonces, profe, muchas gracias. eso es muy, muy importante. Sí. Yo no sé si el profe algebraico sí iba a decir algo, yo no leí la palabra y profe algebraico no, o simplemente tenía la mano levantada. No, muchas gracias, yo finalicé ya. Listo, profe. Profe Ronald, Bueno, también sí. hay que ver de que, digamos, en esta pregunta concretamente,
Si usted no entendía la palabra sendas, si no sabía a qué se refería con sendas, le quedaba fácil por descarte llegar a la respuesta correcta. Ujú. Pero digamos que es posible que haya otras que si uno no entiende, no conoce el significado de una pregunta, pues no sea tan fácil descartar las opciones. Y en ese mismo sentido, si uno no conoce el significado de una pregunta, pues encontrarle sinónimo va a ser difícil. Porque si yo no sé si no sé cuál es el significado de una palabra, pues ¿cómo hago para encontrarle sinónimo? ¿Ve? Claro, ahorita podemos decir ambas. En el contexto, ambas es un sinónimo de sendas, ¿cierto? Ujú. Pero si inicialmente no sabíamos a qué se refiere sendas, pues va a ser muy difícil encontrarle un significado. Aunque yo entiendo, digamos que es más bien como ponerle otras palabras, ¿no? Lo que, sí, Una Miguel. pregunta. ¿Y si quitamos la palabra sendas en ese orden de idea, redacten propuestas? Bueno, Profe Miguel. sí, profe. Si quita uno la palabra Ah, sendas, o sea, digamos que sería como una idea. Sí, rea- simplemente. o sea, redacten eh, las propuestas y las pongan a consideración. Y eso ayuda. Lo que yo no sí, entiendo, digamos, el razonamiento que dice el profe Miguel. ¿No? Porque en últimas, al referirse a sendas es como tratar de complicar una pregunta sencilla, eso es lo que yo veo aquí. Tratar de complicar una pregunta sencilla. ¿Y cómo la quieren complicar? Pues al no poner propuestas y poner sendas. Al no poner sistema institucional de evaluación dentro de las respuestas y poner CIE. Entonces el que no conoce esos términos que para los profes son muy afines, pues va errado, ¿no? Por ejemplo, para nosotros, yo no sé, me imagino que aquí la mayoría le parece ya, digamos, natural encontrar CIE y sí, sistema, es lo mismo el sistema institucional de evaluación, pero alguien puede decir, "Uy, ¿qué era eso CIE?". Alguien que no esté dentro del contexto, dentro de la función que tenemos nosotros, lo que hacemos, con lo que contaba ahorita la profe Adriana, CIE y de pronto no hace esa relación, por ejemplo. Pero ¿a qué se debe? Al carácter de juicio situacional. Profe Cristian. Sí, así como dice el profesor Escar, hay que encontrarle el significado a la palabra senda, ¿no? Entonces, el significado de la palabra sendas en sí es un camino que nos lleva a un objetivo. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a ese objetivo? El CIE y el manual de convivencia que están implícitos en el texto. Lícito, sí. Bueno, profes, hemos llegado a las 9 de la noche. Hemos podido analizar las preguntas más complicadas de las dos pruebas que hicimos. Próxima sesión, espero que la proyectamos para el sábado, espero que la podamos hacer. Les comento de que yo no sé si ya vieron la segunda transmisión que hizo ayer la Comisión Nacional de Servicio Civil, ante la pregunta de cuándo iban a hacer las preguntas, pues ya dieron una fecha aproximada, entonces estamos hablando de septiembre, creo, como fecha para estar en pruebas, ¿no? Entonces, espero que continúen juiciosos y yo espero que en las vacaciones, si ustedes estén de acuerdo en que intensifiquemos un poco más, ¿no? En vacaciones. No sé en qué tiempo saldrán la mayoría de vacaciones, pero yo salgo el 17. Bueno, no salgo, del 17 salgo con los estudiantes, ahí toca una semanita más en el colegio, pero yo creo que podemos sacar un poquito más de tiempo para intensificar. Dice el profe Darío, estos casos son como el sí, el manual de convivencia. Bueno, no eran fáciles, pero las lecturas estaban claras. Sí, exacto, claro que sí. Bueno, profe, entonces yo espero que tengan una buena noche. Estoy pendiente de colgar los videos que me hacen falta. Yo espero